estudiante del curso virtual de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. Hoy vamos a desarrollar el tema 5 del módulo 2, cuyo título es Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio es una garantía constitucional, es una garantía fundamental presente en el título 3 de la Constitución, que habla de los derechos y deberes individuales y sociales dentro del capítulo 1, garantías fundamentales. El domicilio es el recinto donde la persona se va a guarecer con su familia. El término de domicilio tiene dos connotaciones. Una, con respecto al trabajo, al lugar donde desarrolla sus funciones laborales un individuo y que requiere poderlo hacer con tranquilidad y no ser perturbado. Y la otra connotación hace referencia al lugar donde él se encuentra con su familia, donde descansa. Generalmente utilizan el término de domicilio, lugar donde reciben notificaciones personales, su oficina, puede ser en su residencia, o donde se le dejan algún tipo de notificaciones, aunque no sean personales, y puede considerarse su correo postal, su apartado postal, esa casilla, ese casillero que alquila para recibir ahí cualquier tipo de correspondencia, que forma parte de su intimidad y que también se considera como parte del derecho a la inviolabilidad del secreto y de la intimidad. La inviolabilidad del secreto y del secreto y de la intimidad. Bien. Tenemos entonces que estas figuras se encuentran en el capítulo 2. Seguimos en ese título 2. Y mire, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. El artículo, ellos están contemplados, esta figura delictiva está contemplado del artículo 161 al 163. Pero fíjense, el concepto es muy importante aquí, el concepto de domicilio, según el enfoque del lugar donde pernocta, donde descansa, donde está con su familia, y el enfoque correspondiente a la oficina o lugar de trabajo. ¿Qué me dice el 161? El 161 me dice, quien entre en morada o casa ajena o en sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluir. Aquí nosotros tenemos el tipo básico del delito contra la inviolabilidad del domicilio. Si nosotros vemos, el sujeto activo lo puede llevar a cabo cualquier persona, porque está identificado, si llama el cursor, por el pronombre personal indeterminado quien. Mi tipo penal, entre en morada o casa ajena o en su dependencia contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Esto aquí, este tipo penal, esta conducta ilícita que está subrayada con rojo, tiene varias características. No es solamente el entrar a un domicilio o sus dependencias. Las dependencias del domicilio puede ser el jardín, el estacionamiento, el área de la piscina, puede ser una cocina, puede ser el alero. En fin,
todo lo que represente el domicilio, la propiedad del individuo. Fíjense, no solamente entrar en ese domicilio, sino que esa entrada sea contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo. El que tiene derecho a excluirlo es el propietario. El propietario, el dueño del domicilio o el que esté rentando el domicilio, porque aquí también entra la habitación de un hotel, por ejemplo. Mientras usted esté allí y lo esté pagando, esa es su habitación. Ese puede ser su domicilio y no puede entrar a perturbarlo durante el tiempo que usted esté pagando su estadía allí. ¿Qué quiere decir? Que si es la persona encargada de los asuntos domésticos de la casa, la nana, si es una visita que le está diciendo a usted que usted no puede estar allí y usted sigue allí, usted no está incurriendo en la comisión de una figura delictiva. ¿Por qué? Porque esa no es la persona que tiene el derecho a excluirlo. No es la voluntad de la persona que tiene derecho a excluirlo. Tiene que ser el propietario del bien, el que renta o alquila el bien, el que puede disponer legalmente de ese bien, es el que puede excluirlo del bien. Aquí también hay otra forma. Este es mi tipo penal básico y la sanción es de 50 a 150 días multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Otra forma es que el dueño del bien o el que tiene el derecho a excluirlo a usted, a decirle que no se quede, le dio la entrada, pero se la dio por un tiempo determinado. Y ya transcurrido ese tiempo, él quiere que se marche y usted insiste en quedarse allí. Alguien lo invita a usted a su casa a que vaya a pasar un fin de semana, y resulta que ya usted lleva 2 meses allí. Y el dueño de la casa, aunque sea amigo suyo, un pariente, le dice, oye, mira, yo te invité por un fin de semana y ya tú llevas 2 meses. Yo necesito que me desaloje, me desocupe la habitación o el lugar donde yo lo tengo a usted durmiendo, porque solo se lo había habilitado para que usted viniera a hacer una visita de un fin de semana y usted insiste en quedarse en el domicilio. Ahí usted está incurriendo en el delito de inviolabilidad del domicilio porque usted solo en la persona que tenía derecho a invitarlo y que lo podía invitar, lo invitó por un tiempo determinado y ese tiempo ya transcurrió. Quiere decir que usted debe marcharse. Ahora, el agravante en este tipo penal básico es si en la conducta del estar en un lugar donde no se le quiere, donde no fue invitado, usted esa conducta la realiza con violencia, ya sea violencia en las personas o violencia en las cosas o utilice armas o la violencia la ejerza usted y otra persona más. Eso se constituye un agravante de este tipo penal básico. Aquí tenemos en el artículo 162 que me habla de la otra forma de constituir un delito contra la inviolabilidad del domicilio, que es el delito cuando usted está perturbando en su lugar de trabajo a una persona. Es el delito contra la inviolabilidad del trabajo. Mire que aquí hay algo interesante. Pienso yo que este
estas dos figuras delictivas, porque son dos figuras delictivas, viendo el domicilio como una propiedad, como una vivienda, y viendo el domicilio como un trabajo, como el lugar de trabajo. Entonces, equivale a dos delitos: el delito contra la inviolabilidad del domicilio y el delito contra la inviolabilidad del trabajo. El delito contra la inviolabilidad del trabajo está regulado en el artículo 162. Llame el cursor. Quien se introduzca en oficina privada o en lugar reservado de trabajo de una persona o permanezca en tal lugar contra la voluntad expresa o presunta de quien ejerza en él sus funciones o actividad profesional o laboral. Esto, mire que es el mismo texto, la misma sanción, lo único que la condición agravada es menos. Arriba es la misma sanción en el tipo penal básico de 50 a 100, no es menor, sigue siendo menor, que es de 50 a 100 días multa o arresto de fines de semana. Y fíjese acá que es de 50 a 150 días multa, porque este es el lugar de descanso, el domicilio, inviolabilidad del domicilio. Estamos hablando de inviolabilidad del hogar. Acá el lugar de trabajo. Fíjese, cuando va una persona a hacerle escándalo a otra en su lugar de trabajo, cuando va a cobrar los perfumes y le forma un escándalo en la persona en el trabajo, aunque la persona le deba el dinero de los perfumes, el dinero que se le prestó, no tiene el derecho de ir a perturbarle en su lugar de trabajo y a ocasionarle un problema, porque allí esa persona se está ganando su medio de subsistencia, su medio de subsistencia. Entonces, el introducirse en una oficina o permanecer allí contra la voluntad de quien ejerce él sus funciones, es decir, entran a mi salón de clases donde yo estoy dando clases a decirme: profesora, usted tiene que pagarme aquí los perfumes o las prendas o la ropa que usted me tomó a crédito. No, no puedo hacer eso. Y que yo le diga: mire, retírese, que yo voy a su almacén y voy a pagarle allá, y la persona insiste en quedarse allí, está incurriendo en un delito de inviolabilidad del lugar de trabajo, porque esa es mi garantía fundamental de no poner en riesgo mi trabajo. El artículo 163 habla del servidor público que allane morada, casa o sus dependencias o lugar de trabajo sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determine. Hay un protocolo, hay un procedimiento para hacer los allanamientos. Cuando va la DIJ a buscar personas que están involucradas en la posible comisión de un hecho punible, no se va pateando puertas, ni jaloneando a la gente, ni pegándole, ni rompiendo puertas, tirando los muebles. Eso no es la manera, porque entonces ya esa diligencia se convierte en una figura delictiva, en la comisión de una figura delictiva, porque existen protocolos, existen procedimientos. Por eso es que si se incurre en este delito, lo que lo esté cometiendo un servidor público tiene una pena de prisión de 2 a 3 años. ¿Cómo yo puedo
estructurar el marco conceptual del delito contra la inviolabilidad del domicilio, señalando primero que aquí vemos el domicilio bajo dos aspectos. Uno, el domicilio como tal, haciendo referencia a el lugar donde la persona descansa, donde está con su familia, donde llega a tomar nuevas energías para seguir adelante. Y el lugar de trabajo, donde él realiza las labores que le permiten ganar su sustento diario. Entonces, ese delito contra la inviolabilidad del domicilio, nosotros lo podemos estructurar como aquel acto criminoso o hecho punible que consiste en entrar o permanecer en un domicilio o lugar de trabajo en contra de la persona que tenga el derecho de manifestar su voluntad en cuanto a permitirme quedarme en el lugar o a echarme del lugar o a negarme la entrada en ese lugar. Entonces, la figura delictiva se da cuando yo entro al lugar en contra de la voluntad expresa y manifiesta de quien tiene el derecho de darme la autorización de entrar o de quedarme. Esa es una característica fundamental de este delito. Y esta modalidad se puede hacer en que yo entre a el domicilio sin el consentimiento de quien tiene derecho a autorizar mi entrada. La otra forma es que el que tiene derecho a autorizar mi entrada me invitó, me permitió la entrada, pero por un tiempo determinado, y transcurrido ese tiempo, yo insisto en quedarme allí y ya la persona no me quiere más. Lo mismo ocurre en cuanto a la inviolabilidad del lugar de trabajo. Y una quinta manifestación se refiere exclusivamente a la figura de los allanamientos que realiza la DIJ o cualquiera otro estamento de seguridad que vaya a hacer un allanamiento en un domicilio. Debe reunir ese servidor público, que esa persona, ese lugar, debe reunir con los requisitos o con el procedimiento que la norma señala. Ese es mi marco conceptual. Mi verbo tipo ya lo vimos a través del estudio del marco conceptual, entrar en morada o casa ajena sin la voluntad o contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluir. El otro es permanecer en casa ajena o en sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluir. O el servidor público que allane morada, casa o su dependencia o lugar de trabajo sin las formalidades prescritas por la ley. El objeto jurídico, el domicilio, el trabajo. El bien jurídico, la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad del lugar de trabajo. Los sujetos en el allanamiento, el sujeto activo puede ser cualquier persona salvo cuando habla de la figura del allanamiento, que solamente lo puede hacer un servidor público, pero reuniendo las características y condiciones que la ley establece. Clase de delito, bueno, este es un delito material, este es un delito instantáneo, unisubjetivo, unisubsistente. La tipicidad subjetiva, este es un delito doloso.
Relación con otras leyes, tenemos nosotros que se relaciona con el Pacto de San José, porque esta es una garantía fundamental, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad del trabajo. Va aquí también con los reglamentos que se tengan en la DIJ, los manuales con respecto al procedimiento para hacer el allanamiento. Bien, con esto, mis queridos estudiantes, hemos concluido el tema 5, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Muchas gracias, bendiciones.